Hola, me llamo Patrick Rebellón y voy a hablarles sobre la teoría de la deconstrucción y la relación que tiene con la traducción. Primero nos centraremos en Jacques Derrida y su trabajo sobre la deconstrucción y luego veremos su relación para la traducción. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Qué significa deconstruir y qué es la deconstrucción? Deconstruir no es destruir, deshacer o abandonar, sino analizar las estructuras que forman un elemento discursivo. Deconstruir no es dejar de interrogarse sobre el porqué de todo texto, sus límites, sus márgenes, abrirlo a otras posibilidades y significaciones diferentes a las sedimentadas por la tradición. Deconstruir es dar vida a abrir nuevas perspectivas en lo que hasta entonces era un puro pensamiento fijo o fosilizado. La deconstrucción constituye todo un pensamiento de análisis permanente que no cesa de preguntarse sobre el porqué de todo lo que sucede, sobre el origen y los límites que posee. Y aparte nos preguntaremos qué es esto para la traducción. Según la RAE, deconstruir es deshacer, bueno, cito textualmente, es deshacer analíticamente los elementos que constituye en una estructura conceptual. Esto se podría resumir vagamente por qué. Así que, bueno, nos preguntaremos sobre todo por el filósofo y pensador Jacques Derrida. ¿Quién es Jacques Derrida? Jacques Derrida es un filósofo y pensador contemporáneo argelino, nacido en 1930 en Argelia, y es considerado uno de los filósofos contemporáneos más influyentes del siglo XX. Su principal trabajo se basa en la deconstrucción y, y bueno, su teoría es considerada aparte como postestructuralismo. Sus obras más destacables sobre la deconstrucción podrían ser estas tres: la escritura y la diferencia, la voz y el fenómeno y de la gramatología. Así que, ¿dónde empieza su teoría? Básicamente se basa principalmente en las teorías de Heidegger sobre la destrucción, que se basa en la crítica filosófica y la destrucción de la metafísica. Es decir, reinterpretar los motivos de la obra o básicamente desconstruir un concepto. Heidegger lo llama Destruction en alemán, y básicamente su obra se basa en una crítica filosófica y la desconstrucción de los conceptos. Así que, ¿cómo explicar la deconstrucción, al menos según el punto de vista de Derrida? Para definirlo hay que tener en cuenta que es un planteamiento bastante complicado, sin definición clara de su teoría. Así que lo haremos de una forma más o menos superficial para que podamos comprenderlo en estos 20 minutos. De forma superficial, ¿qué plantea Derrida? Derrida plantea una crítica del mundo metafísico y tradicional. Es decir, el pensamiento estructuralista se tiene que desconstruir y rechaza lo que comúnmente conoceríamos como la verdad absoluta, es decir, A más B igual C, pues intenta desconstruir esto. Básicamente intenta hacer ver que tenemos múltiples interpretaciones del A más B, por así ponerlo, y que todo lector o persona tiene una visión diferente sobre la realidad de los textos o la realidad de las cosas. Todo el mundo tendrá su propia interpretación, así que tendremos múltiples interpretaciones. Luego pasaremos por su crítica sobre el logocentrismo, que el logocentrismo básicamente es el deseo de un centro que dé sentido. La teoría estructuralística básicamente se basa en el centro del sentido para el pensamiento que sostiene la estructura. Para Derrida, de hecho, el signo lingüístico no es tanto una unidad compuesta de significante y un significado como una fijación momentánea en el proceso temporal del lenguaje. La propia posibilidad de repetición de un signo divide su identidad, porque si puede reproducirse en diferentes contextos, cambiará su significado. El pensamiento, aparte metafísico de Derrida,
está contaminado, por así decirlo, porque no se fundamenta en características puras y exclusivas, sino en el binarismo obligado de las diferencias. Es decir, si vemos un centro dentro del estructuralismo, habrá márgenes opuestos y básicamente lo que Derrida propone se opone a esta limitación metafísica que la razón impone al lenguaje, sobre el que quiere hacer básicamente una subversión del orden. Volvemos a pasar por las múltiples interpretaciones de cada lectura en un texto, que puede ser diferente, es decir, la interpretación de la realidad es diferente según cada lector. Aparte, podemos ver una ambigüedad del lenguaje que crea esas múltiples interpretaciones, y sobre todo lo que quiere hacer es acabar con la forma de pensar tradicional que se había estructurado en la primera mitad del siglo XX. Así que, ¿cómo podemos poner todo esto en relación dentro de los márgenes de la traducción? Pues principalmente cambiamos el trato que se da a la traducción tradicional y del texto original, es decir, dejamos atrás la visión que había. No podemos idealizar el texto original como un texto superior, por así decirlo, a la traducción. La traducción es entonces igual de importante que el texto original. Son textos que se tienen que tratar de manera igual e incluso posiblemente dar más importancia a la traducción, puesto que este es un texto en constante cambio y bueno, además tenemos que tener en cuenta que la equivalencia es inalcanzable y por supuesto hay varias pérdidas lingüísticas y culturales que no se pueden traducir. Y bueno, podemos ver aparte el traductor como modificador del texto, es decir, el traductor básicamente tiene el texto en constante cambio. Tratamos el significado de las palabras en relación a la deconstrucción, es decir, no hay un significado único de una palabra, sino hay múltiples posibilidades. No existe un calco posible de la traducción que creamos, es decir, si tenemos un texto original A, no vamos a crear un texto original B igual, no podremos tener un texto equivalente. El proceso de traducción aparte, como en un texto está en constante variación en relación al original, con lo cual no se puede comparar el original, es decir, el original no puede ser más importante que la traducción. Aparte, podemos ver un pensamiento comparado al tradicional bastante más alternativo. Y bueno, para hacer un resumen de todo esto, la desconstrucción de Derrida, bueno, para concluir, básicamente es la eliminación del centro, la crítica del logocentrismo, la crítica del mundo metafísico y el pensamiento tradicional, el replanteamiento de cada texto, la ambigüedad y el significado para cada lector, y la falta de una verdad absoluta, el preguntarse siempre el porqué y analizar el texto. Dentro de la traducción, esto lo podemos ver dentro del texto traducido sin límites, la traducción versus el texto original, es decir, concluimos que no hay una superioridad, puesto que no podemos tener una equivalencia, como muchos pensamientos tradicionales quisieran. Gracias por escuchar.